a estar en Lucas capítulo 1. Si usted trajo su Biblia, lo voy a invitar a que abra la palabra del Señor en Lucas capítulo 1 y vamos a estar entre los versículos 26 al 38. Yo no sé usted, quizás en la cultura hispana quizás no es mucho, pero en la cultura americana, y ya que estoy casado con alguien que creció aquí y ella está muy sumergida a la cultura americana, Anielka todos los años, empezando en noviembre, porque no espera diciembre, empezando en noviembre o quizás en julio, yo no sé, empieza a ver películas en un canal que se llama Hallmark. ¿Alguien ha visto las películas de Navidad Hallmark? Son varios los pecadores, los hermanos que ven estas películas. Y entonces Anielka me tiene ahí sentado a ver esta película. Pero una cosa que yo aprendí hace años es que estas películas de Hallmark solamente tienen una historia nada más. Y es la misma historia vez tras vez tras vez, con diferentes actores, en diferente escenario, en diferente ciudad. Pero esta es la historia. Yo no se los voy a decir para que ya no se crea. Vayan y vean las películas de Navidad de Hallmark. Pero esta es la historia. Es una chica de la ciudad que tiene una carrera muy exitosa. Y de repente para Navidad se le ocurre regresar a su pueblito, de donde ella es. Y allá en aquel pueblito donde hay nieve y todo el mundo está celebrando la Navidad, empiezan a ocurrir diferentes cosas. Y ella pues está como perdida en que por qué el sentido de la Navidad. Ella se siente sola quizás y de repente sale un cuate así barbudo, muy guapo, y entonces como que le ayuda a arreglar el carro o algo, le ayuda en algo a la chica, y esta chica empieza a ponerle atención a él. La película termina en que terminan juntos y ella ya no se quiere regresar a la ciudad porque se quiere quedar, encontró la Navidad en ese pueblito. Esa es la historia de todas las películas de Hallmark, ya se las dije todas. Por supuesto, son diferentes ciudades, son diferentes pueblos, diferentes actores, etcétera, etcétera. Pero de no tener cuidado, cada año las personas, incluyendo los cristianos, podemos caer también en una rutina de pensar que la época en la que estamos ya es tan conocida y tan familiar que la verdad ya no necesito ponerle mucha atención, como yo cuando me siento con Anielka a ver esas películas. De no tener cuidado caemos en esto. Iremos a través de esta época, mis amados, como muchas veces lo hacemos cada año u otros años. Muchos sin conocer la verdadera historia, o muchos sin darle la importancia, y muchos habernos perdido la maravilla de la Navidad porque nos hemos envuelto en lo familiar de la época y nos hemos envuelto en aquello que la sociedad y la cultura donde vivimos nos dice. Todo es acerca de tener un buen tiempo entre amigos y familia. Se trata acerca de tener una buena cena el 24, unos buenos tamales. Se trata de un buen ambiente, de buena música. Es más, se trata de obtener en esa época los mejores regalos. Aquello que hemos deseado, obtenerlo ese día, tomando ventaja de los especiales que nos ofrecen todas las tiendas y la invitación de la nueva tarjeta de crédito que nos mandaron. Muchas personas, y aún nosotros los cristianos, mis amados, nos volvemos insensibles a la maravilla de la Navidad, de ese suceso que Dios vino y se encarnó y se hizo hombre humano y vino a esta tierra hace 2000 años para un propósito, y Él vino y se hizo carne y habitó entre nosotros. Lo hemos perdido. Y es mi oración, mis amados, y es nuestra oración como iglesia, que cada uno de nosotros no tratemos de buscar una nueva historia, como yo estoy tratando a ver si Hallmark comienza una nueva historia. La historia va a ser la misma cada diciembre.
Pero ojalá que nosotros aprendamos a mirarla con diferentes ojos y con un corazón nuevo. Y seamos inspirados, mis amados, por lo que realmente pasó hace 2000 años, cuando Dios tomó la decisión de venir a este mundo. Y ojalá que también nosotros podamos tomar la decisión de responder correctamente en nuestro corazón. Y cada semana vamos a estar presentando un mensaje, más que todo va a ser una narrativa. ¿Sabe lo que es una narrativa? Es contar la historia y mirar lo que aprendemos de la historia. Y cada semana nosotros, es nuestro objetivo como iglesia, darle la oportunidad a usted y a nosotros mismos, los que predicamos, darnos la oportunidad de responder a esto que llamamos la Navidad. Por eso vamos a entrar a nuestro tema de hoy. Permítame orar. Amado Dios, yo te doy gracias porque tú eres un Dios bueno. Gracias por permitirnos estar en este lugar, oh Dios, y gracias porque podemos recordar de alguna manera en esta época el suceso que cambió la historia, inclusive el suceso que cambió nuestra propia historia. Ayúdanos, Señor, a no simplemente pasar a través de este tiempo y tener un buen tiempo, una buena cena entre amigos y familia, pero que podamos hacer una pausa y reflexionar lo que esto verdaderamente significa y ha significado, no solamente para nosotros, pero para la humanidad a través de la historia. Señor, gracias por haber tomado la iniciativa de venir y hacerte hombre, venir a esta tierra para un propósito y una misión grande. Señor, ayúdanos a través de este tiempo a mirar tu escritura, Señor, y mirar la historia, pero que la podamos mirar con ojos nuevos, con un corazón abierto. Así es que ayúdanos a enfocarnos y mirar lo que el Espíritu Santo quiere hablarnos el día de hoy y en las próximas semanas, Señor. Y que no sean mis palabras solamente, que no sea una historia nada más, sino, Dios, que tu Espíritu Santo nos hable a cada uno de nosotros, a cualquiera que sea nuestra necesidad y donde quiera que estemos en nuestra vida, Señor, en cualquier punto de nuestra vida. En Cristo Jesús oramos y te damos gracias. Amén y amén. Por eso quiero comenzar hablando, mis amados, que en el plan de Dios, porque Dios tiene un plan y Él nos llama a rendirnos a su plan. Y entonces en el plan de Dios tendremos interrupciones divinas. Vaya conmigo. Vamos a estar leyendo del 26 al 38, pero déjenme leer del 26 al 30. La palabra del Señor dice: al sexto mes, esto es al sexto mes, cuando usted ve el contexto, dice que María tenía una prima, aunque unos dicen que era prima, otros dicen que era tía, pero tenía un familiar que también estaba embarazado, su nombre era Elizabeth. Cuando dicen el sexto mes, está hablando del sexto mes del embarazo de Elizabeth. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Pongamos atención al contexto de la historia y a cómo la narrativa empieza a decirnos, porque podemos pasar por alto muy rápidamente este tipo de información. La ciudad de Nazaret era, como podríamos llamar hoy en día, un pueblucho, ¿ok? No era la gran ciudad, no era la metrópoli, ¿cierto? Porque quizás usted y yo, si quisiéramos anunciar algo grande, algo maravilloso, quizás usted diría: ¿qué podemos hacer? Si nos juntáramos personas que trabajan en mercadeo y pudiéramos preguntarles: ¿qué podemos hacer? Queremos hacer este anuncio que puede cambiar la vida y la historia. Quizás todos dirían: pues vamos a ponerlo en todas las plataformas sociales que puedan existir. Quizás vamos y contratemos personas que yo no sé, que son famosas para que puedan ser ellos los que den el anuncio. Hagámoslos desde la ciudad de Nueva York o la ciudad de París, yo no sé, una gran ciudad. Hagamos el anuncio así. Pero si usted no se da cuenta, se puede perder algo aquí bien importante. Porque número uno, Dios no escogió ni al gran personaje, ni a la persona famosa, ni lo
ni lo puso en las plataformas o las redes sociales de esos entonces, ni tampoco escogió las grandes ciudades, ni la gran metrópoli, ni tan siquiera Jerusalén, que era la capital, sino que dice que el ángel se apareció o fue enviado por Dios a un pueblo que se llama Nazaret, en la región de Galilea. La región de Galilea conocida porque no era una región donde habitaban 100% judíos, era una región mezclada con también gentiles, personas de otros pueblos. Entonces casi a nadie le gustaba, de los judíos, casi a nadie le gustaba vivir en esa zona. Inclusive el gobierno no ponía las mejores calles allá ni nada. Literalmente era un pueblo. Y los que vivían en esa zona, sobre todo en el pueblo de Nazaret, eran de bajos recursos. Entonces María, a quien va a recibir en un momento el mensaje, esta es otra cosa. María no es como la ponen en muchas películas, la señora de 30 años con el esposo de cuarentón barbudo. No, María era una pequeña adolescente entre los 13 a los 16 años. Era una adolescente que vivía ahí en Nazaret. Quizás venía de una familia de bajos recursos, por eso vivían en Nazaret. Inclusive en una porción de la Biblia alguien dice, qué bueno, puede venir de salir de Nazaret, porque era un pueblucho. Era despreciado, así como Nazaret. De ahí es ahí donde comienza la historia, mis amados. Y dice que vino a la ciudad de Galilea llamada Nazaret a una virgen comprometida para casarse con un hombre que se llamaba José. Una de las cosas buenas que le podía suceder a una chica de Nazaret era que alguien la escogiera para casarse, porque entonces eso le cambiaba la vida, porque ya los papás, la familia intentaban que fuera una buena familia para su hija. Y las chicas anhelaban ese momento de ser escogidas por alguien para casarse. Y María, esta adolescente, ya había sido escogida para casarse. Esa era parte de la cultura. Y ella estaba esperando. Vaya conmigo a la historia. Por favor, no perdamos, mis amados, lo maravilloso de la historia. Porque aquí está una chica, una adolescente que ha nacido en este pueblo, ha crecido ahí, y lo mejor que le puede pasar es que alguien le escoja para casarse. Y José, otro muchacho, quizás se cree que él estaba entre los 16 y 19 años, otro muchacho ya la ha escogido para casarse. Es más, ya están comprometidos. En esta cultura el compromiso era como lo que nosotros quizás llamamos, ya se habían casado en lo civil, pero no vivían juntos. Estaban esperando la ceremonia para recibir la bendición de Dios. Inclusive esperaban a veces hasta un año para que llegara ese día. Y en esa etapa estaba María esperando ese día. Yo quiero imaginarme a María, yo no sé usted, pero imaginemos a María. Quizás ella estaba hablando con sus papás en dónde iba a ser la fiesta, qué iban a hacer de comer, si tamales o pozole o yo no sé, o arepas, yo no sé. Pero ella está en este momento, quizás con sus amigas está hablando, diciendo, oye, ¿quieres salir en mi boda? Yo no sé, pero era lo más precioso que le podía pasar a una muchacha de ese entonces. Ella estaba entusiasmada, alistándose para el momento de su boda. Dice que estaba comprometida con un hombre llamado José, de los descendientes de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel le dijo, salve, muy favorecida, el Señor está contigo, bendita eres tú entre las mujeres. Ella se turbó mucho por estas palabras y se preguntaba, o sea, dentro de sí, ¿qué clase
perdón, ¿qué clase de saludo sería este? Y el ángel le dijo, no temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Todo lo que iba de acuerdo al plan de María en esos momentos estaba a punto de ser interrumpido, cambiado. Inclusive quisiera usar la palabra destruido. Ella está tranquila, preparándose para ese hermoso día, para ese plan que ella y su familia han tenido, han venido pensando, han venido planeando. Y aquí aparece un ángel mensajero enviado por Dios e interrumpe los planes de María, sus sueños, sus logros, su vida familiar, su vida social está a punto de ser sacudida. Quizás ella comienza a pensar, mi sueño va a ser destrozado, las críticas que voy a tener, la manera en que voy a ser juzgada por todos los que la conocían a ella y a su familia. Pensemos en esto. Su moralidad iba a ser cuestionada. Y aparte de todo eso, ¿cuál iba a ser la reacción de aquel muchacho que le había pedido matrimonio? ¿Cómo iba a reaccionar el amor de su vida? Creo yo y pienso yo que lo más natural de María en ese momento hubiera deseado cambiar su situación. Que todo esto que el ángel va a comenzar a decirle, ella hubiera preferido que fuera simplemente un sueño del cual ella podía despertar. Y quizás muchas personas hoy en día se sienten de igual manera. Están en una situación en la vida donde desearían que fuera un sueño del cual despertar. Muchos están viviendo, mis amados, en una decepción. Algunos están en medio de una ruptura relacional. O quizás tu matrimonio ha estallado por algo que pasó. Quizás alguien está procesando algunas noticias que recibieron de su médico en cuanto a su salud. Algunos quizás no tienen ni idea cómo van a afrontar financieramente la Navidad o cómo van a seguir adelante financieramente. Algunos se preguntan si su hijo pródigo va a dar la vuelta y va a regresar. Algunos simplemente tienen una tristeza profunda por algo. Algunos no pueden dormir por la noche, otros están abrumados por la vida. Quizás han perdido a alguien cercano o tal vez sientas que nunca serás amado o amada. Y quisieras que todo esto fuera simplemente un sueño. Y cuando hablamos de intervención divina, mis amados, lo que está pasando en la vida de María, tenemos que tener cuidado también en no confundirlo, sino saber distinguir y discernir qué es una interrupción divina de Dios y qué es aquello que nosotros mismos, por nuestras decisiones, hemos tenido consecuencias. Pero aún así, creo yo que Dios, inclusive, aún en esas consecuencias que son debido a nuestras decisiones, inclusive debido a nuestro pecado, yo creo firmemente que en la soberanía de Dios aún Él puede hacer algo maravilloso de eso. Pero tenemos que tener cuidado de no decir que todo viene de Dios, que es una intervención divina. Sobre todo si es un resultado negativo en cuanto a las decisiones o nuestro pecado, mis amados. Porque no trabaja así tampoco. Para entender si algo es de Dios, si es una intervención divina, número uno, debe estar alineado a su palabra. Debe estar alineado a su voluntad.
Para entender que es algo que Dios quiere hacer y está haciendo en mi vida, número uno, debemos entender el carácter de Dios, debemos entender su palabra, debemos entender qué es lo que la palabra del Señor dice, y entonces podemos mirar si lo que está pasando viene de Dios, Dios está haciendo algo, Dios me está llamando a algo, si es una intervención divina o simplemente es una consecuencia de mis decisiones. Otra manera es de pedir consejo. Quizás no podamos discernir si esto viene de Dios o de la voluntad de Dios o por qué está pasando esto. Y busca consejo con personas que puedan entender estas cosas y puedan darte un consejo a tu vida. Y usualmente cuando es algo que Dios está haciendo en nuestras vidas, mis amados, nos va a llevar a una crisis de fe. Cuando hablo de crisis de fe, es que nos va a llevar al punto, o le crees a Dios o no le crees. Y muchas veces no es algo así grande como que si Dios está diciendo, vete a África a predicar el evangelio. A veces son decisiones pequeñas que necesitamos hacer, pero muchas veces requiere de que tomemos una decisión conforme a lo que Dios nos está llamando. Va a requerir de confiar en Dios. Va a requerir obediencia para someternos a su voluntad. Y estoy seguro que María pasó también por estas situaciones. Es más, cuando miramos lo que está pasando, podemos ver lo que estaba pasando dentro de María. Hubo preocupación en María cuando el ángel le dice estas cosas. Es más, en el versículo 28-29, el ángel le dice, salve muy favorecida, el Señor está contigo, bendita tú entre las mujeres. Dice que ella se turbó. Esa palabra turbar en el original es estar completamente confundida. Ella estaba confundida de lo que estaba escuchando. El simple saludo del ángel la confundió, le preocupó porque decía, ¿por qué me llama así? ¿Por qué me dice que soy favorecida? ¿Por qué me está diciendo estas cosas? Porque al final yo también conozco quién soy. María era una persona como tú y como yo, una jovencita que también estaba lidiando con sus propias cosas como humana. María no es alguien que, como a veces se enseña o se ha enseñado, alguien que daba gracia. No, al contrario, ella también era una recipiente de la gracia de Dios como todos nosotros. Fue la gracia de Dios que se fijó en ella, fue escogida. No era por quién era ella, no fue por lo que ella podía ofrecer. No, simplemente a Dios le plació escoger a María como pudo haber escogido a alguien más. Porque al final es la gracia de Dios, al final es Dios tomando la iniciativa cuando nos llama a cada uno de nosotros. Y entonces aquí está María preocupada porque no entiende por qué el ángel está diciendo estas cosas. También hubo temor. Cuando el ángel le empieza a decir estas cosas, hubo temor también en ella, porque el ángel en el versículo 30 dice, no temas, María, porque el Señor está contigo, has hallado gracia, el Señor está contigo. No temas, porque él podía ver en María la preocupación y el temor acerca de la implicación que estas cosas iban a tener en su vida. Y es normal estas cosas, esto que está pasando en María es normal en nosotros. Cuando una situación viene a nuestra vida es normal que haya preocupación, es normal que haya temor. También hubo incertidumbre en María. Cuando viene la preocupación y cuando hay temor, también hay incertidumbre. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo vamos a salir de esto? Pero en el versículo 34, como vamos a ver, María le pregunta al ángel, ¿cómo será esto? Puesto que soy virgen. Hay incertidumbre en cuanto a lo que el ángel le comienza a decir. Y esta es una pregunta perfectamente natural, mis amados. Acuérdense, María estaba ya comprometida con alguien, pero no se había casado formalmente. Y ella se estaba cuidando para el que iba a ser su marido.
Ella no había tenido relaciones sexuales con nadie como para quedar embarazada. Entonces ella por supuesto va a preguntar, ¿cómo va a pasar esto? ¿Cómo es que voy a quedar embarazada? ¿De qué me estás hablando? María, mis amados, fue una chica que fue sacudida por la interrupción divina. Probablemente enfrentó todas aquellas emociones y sentimientos que cualquier chica de su edad hubiera enfrentado, sobre todo en su cultura. María no era perfecta, mis amados, era una humana como nosotros. Tenía las mismas emociones, sentimientos, pensamientos igual que nosotros. Y cuando se casó con José, estoy seguro que pasó por los mismos o similares situaciones en el matrimonio igual que muchos de nosotros. Y después que tuvieron más hijos, estoy segura que como madre pasó por las mismas situaciones que muchas madres como ustedes o padres como nosotros. No fue perfecta, pero Dios la escogió a ella, le dio de su gracia e interrumpió su vida para hacer algo grande a través de ella. Esto me lleva al punto número 2. El plan de Dios, mis amados, siempre será mejor y mayor. Vaya conmigo a los versículos 31 al 37, porque entonces aquí el ángel le va a decir de qué se trata esto y cuál es el plan de Dios, y le va a hablar de aquel que vendría, acerca de su persona y acerca de su misión. Y entonces dice en el versículo 31, concebirás en tu seno y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. O sea, ya la primera parte de por sí, yo creo, ya ella estaba turbada por el saludo, estaba confundida, estaba temerosa, y decirle que va a concebir un niño, un bebé, y luego no solamente eso, o sea, póngase a pensar por un momento, y luego el ángel se toma el atrevimiento y se toma la libertad de decirle de una vez cómo se va a llamar. Yo estoy segura que a todas las mamás les gusta eso, que alguien más escoge el nombre de sus hijos, ¿cierto? De una vez le dice cómo se va a llamar. Y dice, darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de su padre David y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Wow. Entonces María dijo al ángel, vea, o sea, ella está así como, pues, ¿qué es lo que me acabas de decir? Después dice, María dijo al ángel, ¿cómo será esto, puesto que soy virgen? El ángel le respondió, aquí está la respuesta del ángel a su pregunta, ¿cómo será esto? Y vea que su pregunta, mis amados, no es la misma pregunta que unos versículos anteriores tuvo el padre de Juan el Bautista, Zacarías. Porque el mismo ángel Gabriel vino a Zacarías quizás días antes, o meses antes más bien, meses antes, y le dio el mismo mensaje a Zacarías. Le dijo, Zacarías, tu esposa que no ha podido tener hijos y que está ya en su vejez, va a tener un niño. Y él hizo la misma pregunta que María. ¿De qué estás hablando? ¿Cómo va a suceder eso? Si ya mi mujer ya está de edad avanzada y pues yo ya no puedo. La misma pregunta que María, pero la actitud y la motivación del corazón fueron diferentes. Cuando Zacarías le hace la pregunta al ángel, lo hace con duda en su corazón. Y le dice, ¿cómo va a suceder eso? Estás loco tú, eso yo no lo puedo creer. O sea, ya mi esposa ya está. En cambio, la actitud de María es diferente. Ella no está dudando, ella está temerosa, ella está con incertidumbre, preocupada, pero su corazón está creyendo lo que está pasando y le dice, dime cómo va a suceder eso. Ella lo que desea es más información.
Dime cómo va a suceder porque estoy confundida. Y está bien muchas veces preguntarle a Dios cómo va a suceder, pero tengamos cuidado nuestra disposición del corazón. Que no sea un corazón cuando vengamos a Dios a preguntarle, Señor, ¿por qué me está sucediendo esto? Que no sea un corazón dudoso, que no sea un corazón simplemente en reclamo al Señor, sino que ella dice, ¿cómo será esto puesto que soy virgen? El ángel le responde, dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, porque va a ser una obra del Espíritu y no de hombre, el niño que nacerá será llamado Hijo de Dios. Es lo que cuando dice te cubrirá con su sombra, es la idea de una nube, ¿sí?, que está sobre María. Y es a través del Espíritu Santo, mis amados, que el Espíritu Santo crea el cuerpo humano que Jesús iba a necesitar. ¿Lo ve? Jesús es Dios encarnándose. Él es Espíritu y necesitaba un cuerpo para vivir entre nosotros. Entonces el Espíritu Santo se encarga de crear este cuerpo en el vientre de María para que entonces el Hijo de Dios pudiera habitar en ese cuerpo. Y para que entonces también no fuera la semilla del hombre, porque la semilla del hombre, a través de la semilla del hombre venía ¿qué? El pecado. Para que Jesús pudiera ser quien dice que era, no podía venir de hombre, porque entonces vendría con la semilla del pecado, como todos nosotros. Sin embargo, a través del Espíritu Santo, María engendra a esta criatura donde el Espíritu de Dios entonces viene a habitar. Y entonces más después nace Jesús. Y después dice, tu parienta Elizabeth en su vejez también ha concebido un hijo. Y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril. ¿Por qué le dice eso a María? Porque en esos momentos María está todavía procesando todo lo que le está pasando. Y entonces el ángel quiere asegurarse lo que Dios puede hacer. Y le dice, y quiero decirte que también verá tu pariente Elizabeth, la que todos tu familia pensaban que nunca iba a tener hijos, entonces ella también está embarazada y está en su 6º mes. Y aquí está, porque ninguna cosa será imposible para Dios. Porque ninguna cosa será imposible para Dios. La realidad, mis amados, es que Dios actuará directamente o permitirá, mis amados, que haya una interrupción en nuestras vidas. ¿Pero con qué fin, mis amados? Con el fin de llevar a cabo su propósito en nosotros, con el fin de cumplir su voluntad en nosotros. En el momento no lo vamos a entender por qué están pasando las situaciones que están pasando. ¿Por qué me sucedió? Pero si también que estábamos en esto, ¿por qué sucedió esto en nuestro matrimonio? ¿Por qué sucedió esto con nuestros hijos? ¿Por qué me tiene que suceder esto en mi vida, esta enfermedad? ¿Por qué tuve que perder ese trabajo? ¿Por qué está sucediendo lo que está sucediendo? Si podemos entenderlo y mirar a través de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, podemos entender lo que Dios está haciendo o lo que Dios va a hacer es algo más grande y mejor que va a tratar con nuestras vidas primeramente, quizás para hacer algo más grande a través también de nosotros. No lo entendemos y no lo vamos a entender en ese momento, porque el temor, la incertidumbre, la preocupación muchas veces nos puede cegar en cuanto a eso. No vamos a poder ver el cuadro completo. Y muchas veces Dios solamente nos permite ver la pequeña pieza del rompecabezas y no nos permite ver el cuadro completo. Pero ahí es donde comenzamos a confiar en Dios, mis amados. Si esta es una interrupción de Dios, podemos confiar que su plan va a ser mejor y mayor que mi plan. Que cuando perdemos el trabajo por una razón que Dios sabe que fue injusta. Ahora, si perdiste el trabajo porque llegabas tarde, te ibas temprano,
o lo que sea, o hacías un mal trabajo, pues no digas que fue interrupción divina. Pero si perdiste tu trabajo de una manera injusta, puedes descansar que quizás Dios está trabajando en ti primeramente y para algo mejor que va a ser a través de ti. Podemos confiar en Dios, porque eso es lo que Él hace. Que muchas veces queremos pensar que, bueno, al final Dios simplemente debería de bendecir y cumplir nuestros planes que nosotros ya tenemos, o los que nosotros deseamos, o los planes que tenemos para nuestros hijos, etcétera. Pero no es así, mis amados. Nosotros no somos Dios y no sabemos realmente qué es lo mejor para nosotros o para nuestros hijos. Dios sí sabe qué es lo mejor y Él quiere obrar en nosotros y a través de nosotros. Isaías nos recuerda eso en Isaías 55, 8 y 9, cuando Él dice: porque mis pensamientos no son igual a los pensamientos de ustedes. Dice, y ni sus caminos son mis caminos, o mis planes, dice otra versión. Dice, porque como los cielos son más altos que la tierra, dice, así mis caminos son más altos que sus caminos y mis pensamientos más que en sus pensamientos. Jamás podemos comparar lo que Dios quiere hacer y desea hacer a través de nuestra vida. No lo vamos a entender, mis amados. Todo el plan de redención de Dios. Cuando María dice, ¿qué es esto que va a suceder? Y él empieza a decirle, déjame decirte el plan de Dios. Tu plan era casarte simplemente con José. Eso está bien, Dios lo va a usar, pero déjame decirte todo lo que Dios va a hacer. Y empieza a decirle, el Mesías, el Salvador del mundo, el plan de redención está a punto de dispararse a través de María, mis amados, por lo que Dios va a hacer a través de María. Cristo Jesús, el Salvador del mundo, estaba a punto de venir al mundo para llevar a cabo el plan de redención de Dios para la humanidad, para venir y pagar el pecado de muchos, mis amados, para darnos la oportunidad de ser salvos y tener una nueva relación con Dios. La deuda que teníamos no la podíamos pagar y esto estaba a punto de venir aquel que la pagaría. Él iba el que iba a vencer a la muerte, nuestro enemigo. Número uno, muchos todavía le temen a la muerte. No le tema a la muerte. La muerte ya está vencida, porque ahora por su resurrección tenemos la esperanza que también nosotros resucitaremos y viviremos para siempre, mis amados. Tenemos esa esperanza de vivir con Él. Todo esto empieza a decirle el ángel, y Él va a tomar el trono y Él va a reinar para siempre. Todo esto, mis amados, el plan de Dios, ella no podía realmente ni imaginarse o comprender lo que el ángel estaba diciendo. Todas las profecías acerca del Mesías, muchas de ellas estaban a punto de cumplirse en ese momento. Y cuando nos encontremos en situaciones, necesitamos recordar o ser recordados de la presencia de Dios y su poder en nosotros, mis amados. Ella no lo entendía, como muchas veces nosotros no vamos a entender por qué está sucediendo ciertas cosas. Pero el ángel Gabriel en el versículo 37 dice, porque ninguna cosa será imposible para Dios. Esto significa literalmente porque ninguna palabra de Dios estará vacía de poder, sino que Dios puede hacer y hará cualquier cosa que Él determine hacer, mis amados. Y ninguna promesa de Dios puede dejar de cumplirse. Eso es lo que el ángel está diciendo a María. No hay nada que Dios no pueda hacer. No hay nada que Dios no pueda cumplir. Dios desea usarnos para su gloria. Desea llevar a cabo sus planes y propósitos en nosotros, en nuestra familia. Esos serán planes tan grandes que no pueden lograrse a través de tus fuerzas. Déjeme contarle algo. No está en mis notas, no lo iba a decir, pero el Espíritu Santo me está llevando a que se los cuente. Aniel y yo pasamos por una crisis hace muchos años. Estábamos en nuestro éxito laboral, en nuestras carreras, tanto ella como yo vivíamos en San Francisco. Teníamos todos nuestros planes estaban
conforme a lo que nosotros esperábamos. Estábamos en ese momento lo que podríamos llamarle nuestra cúspide de éxito en carrera, en la vida, etcétera. No necesitábamos nada, ¿cierto, mi amor? Éramos cristianos, íbamos a la iglesia, pero nosotros pasamos por una crisis familiar muy fuerte. Es más, creímos que ese era el final de nuestra familia, que ese era el final de nuestro matrimonio. Y en ese momento de interrupción, fueron meses quizás, o quizás un año, no me acuerdo. Pero en ese proceso, mis amados, donde ya no tienes a nada ni a nadie, solamente o le crees a Dios o le crees a Dios. Ahí estábamos nosotros. Que muchas veces cuando has tocado fondo, te das cuenta que lo único que tienes es Dios. Y ahí estábamos nosotros. Y en ese momento le empezamos a creer a Dios. Y lo que nosotros pensamos que era imposible, Dios empezó a decirnos que era posible. Y lo que nosotros pensamos que cómo va a suceder esto, Dios empezó a hablarnos de cómo iba a suceder esto. Y eso fue lo que Dios usó, mis amados, para que nosotros viniéramos al ministerio a tiempo completo. Eso fue el switch que Dios usó y no lo entendíamos. Lo que delante del ojo humano era de que esto se destruyó, aquí ya no hay nada. Quizás inclusive el enemigo vino a tratar de destruir algo. Dios dijo, no, yo tengo un plan mayor y mejor para ustedes. Y fue ahí que Dios comenzó a llamarnos al ministerio. Dios empezó a restaurar y Dios empezó a sanar nuestros corazones, a restaurar muchas cosas en nuestra familia. Y después comenzamos a sentir el llamado del Señor al ministerio. Dios muchas veces te va a llevar a ese punto, mis amados. Y yo no sé dónde tú estás. Yo no sé dónde tú estás en tu familia, en tu matrimonio. Yo no sé. Pero aquí está el asunto. La respuesta tuya va a ser también mucho la diferencia. Porque la respuesta apropiada al plan de Dios, para terminar, es rendirte. La respuesta, el número 3, hermanos. Número 3, ahí está. La respuesta apropiada al plan de Dios es rendirte. Es rendirse. Vea cómo termina el versículo, el pasaje. Entonces María dijo, aquí tienes a la sierva del Señor. Hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. La capacidad, mis amados, de María para responder correctamente tiene mucho que ver con este recordatorio. Sin Él, sin Dios, no estoy seguro, sin la gracia que había depositado ya Dios en María, no estoy seguro si ella hubiera respondido de esa manera, mis amados. Porque para que ella respondiera de esa manera, ella tenía que entender las implicaciones de su respuesta. Esto implicaría que quién sabe si José la iba a dejar o no. Esto implicaba si su familia la iba a correr de su casa o no. Esto implicaba de cómo sus amigos y sus familias y aquellos conocidos la iban a ver, la iban a criticar, la iban a juzgar, por qué hiciste, etcétera, etcétera. Esto implicaría muchas cosas, mis amados. Los planes de María estaban, pero se habían venido para abajo. Pero al escuchar el plan de Dios para su vida, también hay que responder. Una vez que tú entiendes lo que Dios está haciendo en tu vida, una vez que tú entiendes que estás en una situación y que no tienes más que confiar en Dios, tu respuesta, lo que sigue, tu respuesta a continuar es clave, mis amados. Y la respuesta de María fue, ok, no lo entiendo, no lo entenderé quizá, pero he aquí
tu sierva. Yo me rindo a tu voluntad. Yo me rindo a tu plan. Yo no sé cómo esto va a suceder, yo no sé cómo le vas a hacer. Ya los papeles de divorcio están en la corte, ya el doctor dijo que ya no hay para nosotros esperanza, ya no hay no hay una medicina que nos pueda ayudar. Yo no sé cómo mi hijo ya totalmente está súper alejado de Dios. Yo no sé, es imposible. Mas para Dios nada es imposible. Para Dios no hay nada imposible, mis amados. ¿Qué está pasando contigo? ¿Cómo respondes a las dificultades, a las pruebas, a las situaciones? ¿Cómo respondes a las interrupciones de Dios? Me acuerdo cuando en Génesis 3, no, en Génesis, no 3, Génesis. Me acuerdo cuando en Génesis, de igual manera, Dios viene a Abraham y a Sara y les dice, a Sara específicamente, le dice, tú vas a tener un hijo. Dice la palabra cuando miramos la historia que ella se rió. O respondemos cínicamente y no creemos a lo que Dios realmente puede hacer porque crees que es imposible, y puedes continuar viviendo de esa manera. O le puedes dar la oportunidad a Dios de mostrarte que realmente no hay nada imposible para Él. Y eso va a depender de nuestra respuesta, mis amados. Nosotros no podemos controlar. Es más, a veces no podemos ni controlar nuestra reacción a la situación. Podemos estar enojados, podemos estar frustrados, amargados, molestos, tristes, defraudados, todo lo que tú quieras. Y eso está normal, no te preocupes. Pero aquí está esto. Tu reacción inicial a lo que está pasando no debe determinar tu respuesta final. María se humilló a sí misma y le dijo al Señor, he aquí tu sierva. ¿Podemos responder nosotros como María lo hizo? Básicamente todo lo que el Señor tiene para mí es lo que quiero. Yo no sé cómo hacerlo, yo no sé cómo arreglar esto, yo no sé qué más hacer, pero aquí estoy. Haz lo que quieras de mí, Señor. Haz de esta situación lo que tú desees, porque estoy seguro que tú tienes algo mejor que yo no puedo hacer. Ella dejó de existir para sí misma para existir para Dios. Porque el término de rendirse tiene que ver con la guerra, con la batalla. Cuando un ejército se rinde, lo que está diciendo al otro ejército ganador o conquistador es que, ok, aquí están nuestras vidas, aquí, todo lo que tenemos es ya de ustedes, no tenemos ya nosotros control. Ahora ustedes tienen el control totalmente, ustedes van a hacer de nosotros y de todo lo que nos pertenece a nosotros. Todo es de ustedes, nos rendimos, aquí está. Y es lo mismo para con Dios. Dios lo que desea son corazones rendidos a Él, para que entonces Él pueda obrar, para que entonces Él pueda dejarte saber y comenzar la obra maravillosa que Él puede hacer en nuestras vidas, en nuestros matrimonios, en nuestras familias, en nuestros trabajos, etcétera. En la iglesia, si tienes un llamado, es Dios quien lo va a hacer. Pero cuando nosotros nos rendimos totalmente a Él. Mis amados, Dios a menudo nos va a llamar a hacer más de lo que creemos que podemos hacer, pero nunca más de lo que Él puede hacer. Ninguna cosa hay imposible para Dios. ¿Qué situación imposible necesitas darle o rendirle al Señor? Dios va a usar a personas comunes y corrientes que estén disponibles para obedecerle. María fue una adolescente que al final simplemente se dispuso a Dios y fue obediente. ¿Será que nosotros podemos tener la misma actitud y rendirnos a Él
Dios a menudo va a destruir nuestros sueños, mis amados, para poder darnos unos nuevos que estén bajo su voluntad y su propósito. ¿Estamos aún aferrados a un sueño nosotros mismos? ¿Estás aferrado a tu manera de ser? ¿Estás aferrado a tu matrimonio, a tus hijos, a tu familia? Inclusive Dios va a tocar eso porque desea hacer algo mejor inclusive de lo que tú piensas. ¿Estás dispuesto a hacer lo que Dios te está llamando a hacer incluso cuando no tiene sentido, mis amados? ¿Estás en un dilema en estos momentos en que no sabes qué hacer, cómo reaccionar, qué respuesta dar? Si tú haces y te rindes y haces lo que Dios te dice, vas a estar en lo correcto y vas a ver lo imposible hacerse posible. O quizás hay personas aquí que aún no tienen una relación con Dios y quizás no saben ni cómo comienza. Está la incertidumbre realmente como María. Bueno, ¿y cómo puede suceder esto? Comienza con tener una relación con ese Dios que se hizo carne y habitó entre nosotros, porque Él vino a morir por nuestros pecados. No había nada que tú y yo pudiéramos hacer por nuestros pecados. Eso era imposible hacer. Nada podíamos hacer tú y yo para salvarnos. No podías ser muy buena persona, porque ¿qué es ser buena persona al final? No puedes hacer buenas obras, porque ¿cuánto realmente necesitas hacer para ganarte la salvación? No hay nada que puedas hacer realmente. Y Él vino a tomar nuestro lugar, a pagar por nuestros pecados, a pagar la deuda, para que entonces tú y yo tengamos la oportunidad de que nuestros pecados sean perdonados, de recibir el regalo de la salvación a través de Jesús, y también para que podamos tener una nueva relación con Dios. Me encanta lo que dice Juan 1:2, dice: a todos los que le recibieron les dio el derecho de ser hijos de Dios, es decir, a todos los que creen en su nombre. Cuando nosotros creemos en Jesús, en su obra, en lo que Él ha hecho, y cuando lo confesamos, dice que nos da el derecho de ser hijos de Dios, nos da la salvación, nos da la entrada al Señor. Y por eso te voy a pedir que te pongas de pie, y mientras está la banda aquí, ¿podría pasar la banda? Quiero terminar cantando esa canción que estábamos cantando hace rato. Muchas gracias, hermano. Y mientras cantamos, ahí donde estás, mis amados, o si gustas pasar al frente, yo no sé, es como Dios te guíe, pero muchos necesitamos rendir nuestras vidas al Señor. Muchos necesitamos rendir nuestros sueños al Señor. Muchos necesitamos rendir la situación por la que estamos en estos momentos al Señor, para poder ver lo imposible hacerse posible. Muchos necesitamos tener una actitud y un corazón de obediencia, de fe, para decirle a Dios: heme aquí tu siervo, heme aquí tu sierva. Así es que mientras cantamos esta canción, reflexiona. Si tú deseas pasar al frente, aquí está. Quizás pueda pedir inclusive a los líderes. Esto es diferente, mis amados. Voy a pedir a algunos de los líderes que pasen aquí al frente, a los líderes de grupo de vida, nuestros líderes diáconos, que pasen acá al frente, y ellos van a estar para orar contigo, si tú deseas que también alguien te ayude a orar mientras cantamos esta canción.